Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Puede que muchos piensen que a causa de la crisis económica, del cambio climático o de las guerras que no cesan en el mundo, nos han tocado, como decía Borges, malos tiempos en que vivir. Pero nuestro invitado de hoy, el artista visual y poeta mexicano Alberto Blanco, es de los que piensan que puede ser todo lo contrario, salvo si se quiere apretar un tornillo de sus lentes. Quiero ajustar el tornillo diminuto de mis lentes, pero necesito los lentes para poder ver el tornillo. ¿No es esta la situación del mundo? La tierra es la misma, el cielo es otro. El cielo es el mismo, la tierra es otra. De lago en lago, de bosque en bosque. ¿Cuál es mi tribu? Me pregunto. ¿Cuál es mi lugar? Tal vez pertenezco a la tribu de los que no tienen tribu, o a la tribu de las ovejas negras, o a una tribu cuyos ancestros vienen del futuro, una tribu que está por llegar. Pero si he de pertenecer a alguna tribu, me digo, mejor que sea a una tribu grande, que sea una tribu fuerte, una tribu donde nadie quede fuera de la tribu, donde todos, todo y siempre tengan su santo lugar. Quede claro que no hablo de una tribu humana, no hablo de una tribu planetaria, no hablo siquiera de una tribu universal, hablo de una tribu de la que no se puede hablar. Una tribu que ha existido siempre, pero cuya existencia está todavía por ser comprobada. Una tribu que no ha existido nunca, pero cuya existencia, si ustedes quieren, podemos ahora mismo comprobar. Las voces, oigo las voces cantando, en medio del diluvio canciones dulces, con el crujir de las vigas que se mecen. Es la lluvia que da sueño, la alabanza del mar cuya paciencia levanta barcos. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas Bienvenido. tardes. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Gracias por la hospitalidad. ¿Se ha comprobado ya la existencia de esa tribu de la que hablas en el poema? Bueno, se puede comprobar en este mismo instante, si queremos. Con nuestro pensamiento se pueden hacer muchas cosas. Hace 40 años yo traduje por puro amor al texto uno de los primeros textos budistas, una joya que lleva el título de Dhammapada, el camino del Dharma o de la verdad, etcétera, etcétera. Es uno de los grandes libros de sabiduría de la tradición budista y de Oriente. Ha corrido con muy buena fortuna esa traducción, se han publicado 8 o 10 ediciones ya. El Dhammapada empieza con estos versos, son versos. Somos lo que pensamos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. ¿Por qué vivimos como vivimos? Porque así lo pensamos. ¿Por qué estamos en este estudio? ¿Cómo es que sucedió esto? ¿Por qué tiene que ser cuadrado o cúbico? ¿Por qué tienes que tener un micrófono enfrente, yo también, y estar hablando frente a unas cámaras? Etcétera, etcétera. Porque así lo pensamos. Podemos pensar las cosas de 10,000 maneras. Podemos pensar que este es el peor momento de toda la historia, toda la humanidad, de siempre. Podemos pensar que es el mejor, podemos pensar que es gris, anodino, podemos pensar 10,000 cosas. A mí me parece que frente a la inmensa posibilidad que nos da el pensamiento de dirigirnos en, en tantas direcciones distintas, ¿por qué no escoger de un modo práctico las que más nos benefician?
Es un canto al optimismo lo que nos estás proponiendo. Yo lo veo como una cuestión pragmática, no como una cuestión de optimismo. Para mí el optimismo y el pesimismo salen sobrando. De hecho, son palabras relativamente recientes. Apareció primero pesimismo, por supuesto, y creo que se la debemos a Voltaire. Y al poco rato apareció el optimismo. Pero la verdad es que si quieres vivir, pesimismo y optimismo salen sobrando. Afortunadamente, ¿no? Hablando de tribus, ¿qué pasa con la tribu de los poetas? ¿Está en peligro de extinción en este mundo tan prosaico en el que vivimos? Mira, desde que yo recuerdo se hablaba de que la pintura ha muerto, la, la poesía ya prácticamente no La existe, novela, sobre todo. etcétera, etcétera. Eh, a mí en lo personal me tienen sin cuidado esos juicios. Eh, Simple y sencillamente, en mi caso personal, es una práctica que me ha acompañado toda mi vida, que me ayuda a vivir, que me ha dado muchos momentos de plenitud y que en esa misma medida me parece que es algo a lo que no quiero, no tengo por qué renunciar. Por supuesto. Permíteme, Alberto, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la Ciudad de México en 1951, si no me equivoco, donde vas a licenciarte en Ciencias Químicas. Normalmente debería preguntarte qué es lo que te llevó a la poesía o a las artes plásticas, pero me gustaría que nos contases qué es lo que te llevó a la química y a tu especialización en sustancias psicotrópicas. Probablemente a la química me llevó la inercia familiar. Mi padre metalurgista, químico, ingeniero químico, toda la familia de mi padre, ingenieros, mineros, trabajando en minas, muchos de ellos, del lado de mi madre también, trabajando en las minas, técnicos por todas partes. En mi familia no había, ya no digamos, artistas, escritores, pero no había ni un arquitecto, no había un abogado, un médico, un sinvergüenza, un vago, un político, un ladrón, nada, solamente técnicos. Y así es que era casi por reducción al absurdo que si yo más o menos iba bien en las matemáticas y en las demás materias de ciencia, estaba bien. Bueno, iba a estudiar algo así. El asunto es que cuando descubrí la poesía, las posibilidades de la poesía, el poder de la poesía, y me di cuenta que en ese mismo eh, sentido, en esa misma medida, estaba yo frito, estaba yo perdido para el mundo y para la lucha por la existencia, vamos a decirlo en términos melodramáticos. eh, Daba igual que estudiara lo que estudiara. Tuve el buen tino de no estudiar literatura y creo que no me equivoqué en ello. Sin embargo, ya estaba yo encarrilado desde el bachillerato a estudiar ingeniería, hice casi toda la carrera de ingeniería. Hasta el último semestre, ya cuando tenía que hacer la tesis, dije, no soporto más, me doy de baja, me voy. Y un amigo me dijo, no, es una locura lo que vas a hacer. Cámbiate a química. Y yo le decía, es exactamente lo mismo. No, 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 verás que no. En los laboratorios lo que priva no es el aspecto económico, está el lado de la investigación que es más interesante. Y yo te propongo, para tratar de convencerte de que te cambies de carrera, hacer la tesis juntos y que tú escojas el tema. Hacemos la tesis en lo que tú quieres. Y yo le dije, ¿de veras? Sí, va. Quiero estudiar cómo funciona el ácido lisérgico. Mi amigo se tragó el chicle, por supuesto. Me dijo, oye, no, 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 espérate, no, 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 no es para tanto. Eh, una promesa es una promesa. Eso es lo que yo quiero saber. Me interesa saber eso. Y acabamos haciendo una tesis de química, no de farmacología, no de psicología, no de antropología, de química, una propuesta de una nueva síntesis del ácido lisérgico. Solo existía una.
la original de Albert Hoffman, que fue el descubridor del ácido lisérgico. Muy, muy complejo, ¿no? La sintetización de ese ácido. Es una molécula complicada, el ácido lisérgico. De hecho, el LSD no es el ácido lisérgico. El LSD es la dietilamida del ácido lisérgico. Y más específicamente, es uno de los isómeros de la dietilamida del ácido lisérgico. Ese es el que tiene una actividad absolutamente inusual. Es como una bomba atómica en el mundo de la farmacopea. Lo que ha dado muchas obras de arte también, ¿no? Sobre todo en los años 60. Bueno, era un panorama totalmente distinto a lo que se vive ahora. Incluso desconozco las drogas, como se les llama a todas estas sustancias en conjunto que se utilizan ahora. En los años 60, sobre todo, eran plantas. Y en México en particular, que es fuente de una cantidad impresionante de plantas de los dioses, como se les ha llamado. Bueno, el peyote, el ololiuqui, muchos tipos de hongos, etcétera, eh, están en la tradición desde tiempos mesoamericanos y seguramente muy anteriores a la civilización mesoamericana. Pero me contabas que la poesía ya estaba antes que la química en Sí, tu vida. ¿Qué es lo que te trajo la poesía a tu vida? la desesperación, la desesperación para en 1968, cuando sucedió el movimiento estudiantil en México, yo tenía 17 años, fui de los más jóvenes en participar en el movimiento, que como tal vez algunos de nuestros oyentes saben, terminó con una masacre espantosa el 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco. Fue un golpazo tan brutal que lo que siguió, aparte de la represión, fue un desánimo, un descontrol, una depresión generalizada. Yo no veía salidas, no sabía por dónde. Estaba yo muy desesperado, muy cabreado también, y me la pasaba preguntándome de qué se trata, por dónde, cómo, hasta que me di cuenta que me estaba planteando las preguntas más fuertes, las más intensas, escribiéndolas. Y un día me di cuenta que lo que estaba haciendo era en sí mismo una respuesta. Me estaba yo escribiendo, porque empezaron a salir respuestas que me dejaban sorprendido. Y de pronto descubrí lo que yo llamo el otro lado del lenguaje o la otra forma de usar el lenguaje, que para mí la poesía es eso. La poesía es la otra forma de usar el lenguaje, lo cual quiere decir que por lo menos tenemos dos formas de usar el lenguaje. Una, como lo usamos ahorita, tratando de darnos a entender, de explicarnos, etcétera, etcétera. Y la otra, que es radicalmente diferente y que no es, como la gente se imagina, de adentro para afuera. La gente se imagina que la poesía es lo más íntimo, los sentimientos, algo del corazón, algo muy interior, algo muy personal. Para mí, al menos para mí, no es así. Para mí la poesía tiene que ver con usar el lenguaje para escuchar, no para decirme, sino para escuchar. ¿Y qué es lo que se escucha con la poesía? Algo que no sabemos de dónde viene, por qué viene, cómo viene, por qué a ciertas personas se les concede y a tantos no. Nadie lo sabe, ningún poeta lo sabe. Si estuviera aquí García Lorca y le preguntaran, diría, no lo sé. Si estuviera aquí Rimbaud y le preguntaran, diría, no lo sé. Lo que sabemos es que sucede, sí sucede. Sucede que algo de fuera o de quién sabe dónde se quiere manifestar. Y se manifiesta a través de las mismas palabras de todos los días utilizadas de otra manera. Alberto Blanco, eres un apasionado del surrealismo, del movimiento surrealista de André Breton. Llegaste incluso a conocer a Octavio Paz, ¿no? Creo.
¿Te influyó de alguna manera el surrealismo de Breton y Octavio Paz en tu Pues tuve poesía? la suerte de tener amistad con Octavio Paz por 25 años, que son muchos si se considera la gran diferencia de edades. Yo conocí a Paz cuando yo tenía 23 años y él tenía entonces más de 60 y nos alcanzó el tiempo para tener una amistad de 25 años. Para mí eran una fiesta las ocasiones en que nos reuníamos a conversar y muchas veces yo traté de llevar la conversación por el lado del surrealismo porque me interesaba que me platicara su experiencia directa y personal de haber tratado a Breton y a Peret a Leonora Carrington, a Remedios Varo, yo que sé, a Max Ernst, a toda la pleyada de los surrealistas. Aunque Paz llegó tarde el movimiento surrealista como tal había dejado de existir, pero se mantenía todavía el impulso surrealista. Y sobre todo, Breton, que era no solo el astabandera y el pararrayos, sino que era el surrealismo él mismo. Me gustaba mucho que me platicara de todo eso, de figuras como Wolfgang Pahlen, por ejemplo, que yo lo considero una figura central en las artes visuales en México, muy poco reconocido, eh, y de su experiencia en esos años en París. ¿Cómo surge en ti la necesidad de plasmar físicamente en obras de arte tu pensamiento? Quizás también viene del movimiento surrealista. El collage es uno de los ejercicios preferidos de los surrealistas. El collage es la técnica artística de las artes visuales, y no nada más de las artes visuales, de las artes en general del siglo XX, porque no es nada más de las artes visuales. El collage literario ha dado obras eh, que ya son canónicas dentro del arte del siglo XX. En la música, ni se diga. El cine es un arte de collage. Y para mí, francamente, he llegado a la concepción de que todo lo que hacemos es collage. Todo, incluida esta entrevista. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no somos creadores de nada. Ningún artista es creador de nada. Ningún ser humano es creador de nada. No hemos creado un solo átomo de los que están aquí. No hay nada nuevo bajo el sol, No dices. solo eso, es que no hemos creado nada. Si tú quieres hacer una, una paella, vamos a decir, a partir de cero, vas a tener que inventar el universo, porque no se puede hacer a partir de cero. Lo único que puedes hacer es juntar arroz, mariscos, camarones, azafrán, cebolla, ajo, pimientos, etcétera. Pero todos esos ya existen y no los creamos nosotros. Lo único que hacemos es combinar cosas. Puede ser el cine, puede ser la literatura, puede ser la arquitectura, pero puede ser hacer un par de zapatos o una sopa o construir una casa o una carretera. Solo juntamos cosas. Ese es el principio de la química, ¿no? Claro, combinatoria, ars combinatoria. Los artistas del siglo XV ya eran químicos, además de artistas, ¿no? Ellos hacían sus pigmentos. ¿Te ha servido la química en tu trabajo Y no como pocos, artista? se fascinaron y se perdieron con la alquimia, incluidas algunas de las mejores mentes que ha dado la humanidad, como Newton. Newton dedicó muchísimo tiempo de su vida a la alquimia. No llegó a encontrar la piedra filosofal, desgraciadamente, ¿no? ¿Te has planteado eso, encontrar esa materia que pueda transformar todo en oro? Es, es un salón de espejos donde se abren laberintos en todas las dimensiones. A final de cuentas, si aceptamos la idea básica de la alquimia como un arte de la transformación, bueno, empata con la vida. La vida es un arte de la transformación constante, constante, constante. La fugacidad, la impermanencia, nada permanece, todo está cambiando,
todo el tiempo, todo el tiempo. Quien se quiera aferrar a las cosas como eran, ya no digamos el año pasado, ya no digamos el día de ayer, hoy en la mañana, hace media hora, hace un minuto, tiene la batalla perdida. Esto es nuevo. Hablando de la semana pasada, no hace tanto también, protagonizaste un encuentro en la Sorbona, organizado por el Centro de Investigación Interdisciplinaria sobre el mundo iberoamericano contemporáneo. Llevaba el título de 36 libros, 10.000 versos y una visión. Esa es tu obra, 36 libros, 10.000 versos, pero me gustaría saber cuál es esa visión. Bueno, la semana pasada, en los días anteriores, hubo primero un coloquio en la Universidad de Lille dedicado a la poesía visual en las Américas. Y yo di una conferencia sobre la poesía visual y mi trabajo con el poema visual. Y después hubo una lectura en la Sorbona, aquí en París, que fue una lectura panorámica de mis libros. Pero la verdad es que para hacer una lectura panorámica de mis libros en una hora es imposible. Simplemente los que ha recogido el Fondo de Cultura Económica, que son 36, no me permiten leer ni siquiera un poema de cada libro. De tal manera que solo se convierte en escoger unos cuantos poemas y compartir de la mejor manera posible algunos momentos de poesía. Y luego el día de ayer en la Maison de la América Latina, una conferencia sobre el collage, la práctica del collage, la teoría del collage y mi propia obra. Precisamente esa conferencia entraba dentro del ciclo El ojo que piensa, te iba como anillo al dedo, ¿no? El ojo que piensa. ¿Eres un ojo que piensa o dos ojos que piensan? Eh, Soy eso, y mucho más que eso, y mucho menos, porque no necesitamos palabras para definir nada. ¿Qué necesidad tenemos de definir? La verdad es que, como dije hace un momento, nunca sabemos en realidad qué es lo que está pasando. Nunca acabamos de llegar al punto en el que ahora sí se entiende claramente quién tiene la razón en este conflicto, por ejemplo. No, la moneda sigue estando en el aire. Siempre la moneda está en el aire. Y estamos como en aquella vieja leyenda guave, una de las etnias oaxaqueñas, que platica que el creador hizo a los seres humanos y prosperaron tanto que llenaron inmediatamente todo el planeta. Estaba rebosante de seres humanos. Y dijo el creador, bueno, esto no puede ser, ya no caben, se van a comer unos a otros. Y con mucha malicia, dice la leyenda guave, el creador se quitó una pluma de quién sabe dónde, la aventó sobre el mundo y dijo, bueno, de aquí en adelante, todo mundo a soplarle a la pluma, porque al que le caiga va para afuera. Y desde ese día es lo que hacemos todos, estamos soplándole a la pluma para que no nos vaya a caer. Como el hámster que rueda en su jaula, ¿no? Terrible. El humor precisamente está muy presente en tu poesía, pero también en tu obra como artista. ¿El humor es lo más serio que puede hacer el hombre? El humor es una cosa muy seria, claro, claro. Es- y está particularmente presente en lo que yo llamo la lógica poética, que es otra lógica. La lógica aristotélica es la que nos dice, bueno, A es igual a A, eso es evidente, eso es identidad. Y A es distinto de B, y A es distinto de C, y B es distinto de C, y C es distinto de D, claro. Pero en la lógica poética no es así. En la lógica poética, A es igual a B, es igual a C, es igual a D, es igual a... Es por eso que se pueden construir metáforas. De otra manera sería imposible. Yo he juntado las dos lógicas en un poema muy breve que se puede platicar. Si A es distinto de B, B es distinto de C, C es distinto de D, entonces A, B, C y D son iguales. Mucho que discutir sobre el tema, ¿no? Terrible.
En fin, podríamos seguir charlando horas contigo, Alberto, Alberto Blanco. Muchísimas gracias por habernos dado ideas muy interesantes que yo voy a adoptar al menos, o voy a intentarlo en mi vida. Eh, Muchas gracias. Permíteme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. También enviar un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en la Ciudad de México. Seguro que también, gracias a una serie... Me consta, porque me he llevado la sorpresa de gente de la que no sabía hace muchísimo tiempo que me dice, oye, vi una entrevista que te hizo Jordi Batallé, pero ¿cómo? Hace años ya, hace Sí, casi 6 años. sí, de ciudades del interior del país, estás en todas partes, Jordi. Es la gran ventaja que tenemos de la técnica. En fin, gracias de nuevo, Alberto Blanco. A ustedes solamente darles cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional. Quiero ajustar el tornillo diminuto de mis lentes, pero necesito los lentes para poder ver el tornillo. ¿No es esta la situación del mundo? La tierra es la misma, el cielo es otro. El cielo es el mismo, la tierra es otra. De lago en lago, de bosque en bosque, ¿cuál es mi tribu? Me pregunto. ¿Cuál es mi lugar? Tal vez pertenezco a la tribu de los que no tienen tribu, o a la tribu de las ovejas negras, o a una tribu cuyos ancestros vienen del futuro, una tribu que está por llegar. Pero si he de pertenecer a alguna tribu, me digo, mejor que sea a una tribu grande, que sea una tribu fuerte, una tribu donde nadie quede fuera de la tribu, donde todos, todo y siempre tengan su santo lugar. Quede claro que no hablo de una tribu humana, no hablo de una tribu planetaria, no hablo siquiera de una tribu universal, hablo de una tribu de la que no se puede hablar. Una tribu que ha existido siempre, pero cuya existencia está todavía por ser comprobada. Una tribu que no ha existido nunca, pero cuya existencia, si ustedes quieren, podemos ahora mismo comprobar. Las voces, oigo las voces cantando, en medio del diluvio canciones dulces, con el crujir de las vigas que se mecen. Es la lluvia que da sueño, la alabanza del mar cuya paciencia levanta barcos. El canto es bello, pero la violencia que el oro y las ricas maderas suscitan crece como la duda en la cabeza de un rey. Es la miseria del hombre que ignora la vasta permanencia de la muerte. En esta soledad que nunca conociste, te preguntas por los que se quedaron. Sufres y quisieras tener una respuesta. Desde la oscuridad llegan los gritos de los pájaros que nadie comprende. Pudieron dejar el mundo, pero la amorosa voz de la prudencia es la red minuciosa que la araña teje preocupada por su presa. Y los argumentos de la noche son más duros que el ir y venir de los remordimientos. Entre los reflejos, la imagen de aquellos que construyeron su casa sobre la historia de la arena, la roca y el pescado de la red. La esperanza toca las aguas que ondulando confunden a la calma con la profundidad. Nada compensa los soles magníficos, los campos azules coronados de gallos, el salón de espejos donde parió la cierva. Hay que ver el silencio de los animales que escuchan para sentirse menos solos, la música discreta de las vacas que en su blancura pierden al pastor y en la hierba aspiran a lo eterno. De la niebla bajan los cielos grises y escurre la luz de la primera edad. Flota sobre los restos
el arca de Noé, que recostado entre las ovejas, duerme sin preocuparse por la semilla del mundo. Sabe que más allá del cielo abierto comienzan el desierto y el olvido. Un caballo se escapó del circo y se internó en los ojos de mi hija. Allí se puso a dar vueltas alrededor del iris, levantando una polvareda plateada en la pupila y deteniéndose de vez en cuando a beber del agua santa de su retina. Desde entonces, mi hija siente un anhelo de llanuras de pasto y colinas verdes. Se pasa largas horas en la ventana, esperando a que llegue la luna, a secar con sus mangas de seda el agua triste que moja sus mejillas.